En el último vídeo adapté un portabicicletas barato de coche en mi furgoneta y ahora lo tengo mucho más fácil para llevar la bici a cualquier sitio. A mí me encanta hacer rutas en bici, pero el problema es que a mi hijo también le encanta ir de ruta, pero él en el asiento de atrás y pedaleando yo. Así que como soy bastante vago para no acabar reventado todas las rutas como me pasaba hasta ahora, voy a montarle a mi bicicleta un kit eléctrico y vamos a ir a poner la prueba a un lugar mágico, la Senda del Oso de Asturias. Y lo mejor de todo, la haremos juntos mi hijo y yo, para comprobar la autonomía real que nos dará con más de 100 kilos montados en la bici. Quería una forma de que los dos pudiéramos disfrutar mucho más de nuestras rutas, sin que las subidas fuesen una faena. Además, ahora con el portabicis en la furgo es un plus para la comodidad en ruta. Así que vamos a ponernos manos a la obra y a transformar esta bici en eléctrica. Para hacer esta transformación voy a utilizar este kit que es de la marca Josepower. La verdad es que tiene muy buena pinta y tengo muchas ganas de montarlo y ver qué tal va. Os dejaré por aquí abajo en la descripción del vídeo un enlace a su página web por si queréis cotillearlo, y si alguien se lo quiere pillar he conseguido un descuento especial para los seguidores del canal usando el código CAMPERICED en su página web y podréis conseguir un precio todavía mejor con un kit de estos. Había planteado comprarme una bici eléctrica muchas veces, pero luego te pones a pensar y realmente para llevarlo en la furgoneta, que es mi caso, acabas teniendo que dejarla fuera y la verdad es que acabas acojonado pensando que te la vayan a robar o que te pueda pasar algo en la bicicleta. Realmente las bicis eléctricas valen un montón de dinero y no sé yo si vas a estar a gusto llevándola en la furgoneta dejándola fuera. Por lo tanto decidí poner este kit eléctrico que, aunque vale un dinero, no es lo mismo que te roben una bicicleta relativamente económica de paseo como estas con un kit eléctrico que tampoco es que valga mucho dinero, pero que en realidad te hace la función perfectamente, a que te hagan algo en tu bicicleta de 2.500 o 3.000 euros eléctrica, que es lo que vale cualquier bicicleta eléctrica. Así que por este lado me quedo súper tranquilo porque voy a poder utilizar la bicicleta sin demasiados dolores de cabeza de estar preocupado más que en taparla por encima por si llueve y poco más. Por otro lado, otra de las ventajas que tiene montar un kit eléctrico en una bicicleta de las que ya tienes es que el peso del conjunto es mucho menor. Una bicicleta eléctrica normalmente no baja de 25-30 kilos, algo así. Esta bicicleta realmente pesa muchísimo menos y lo único que hemos hecho ha sido cambiarle la rueda trasera por una que lleva un motorcillo que a lo mejor le hemos subido un par de kilos en el conjunto total. Hemos cambiado las manetas y le hemos puesto el cuenta kilómetros, que prácticamente no pesa, y la batería la quitamos y la metemos dentro cuando vamos a circular. Por lo tanto, al final estás llevando una bicicleta que pesa prácticamente lo mismo que pesaba sin motor y vas a aliviar mucho de peso el portabicicletas de tu furgoneta, que como sabemos llevar portabicicletas en las furgonetas es bastante delicado para las bisagras y para las partes mecánicas de la furgoneta, porque con los baches al final van doblando las puertas y se desencajan. La instalación es realmente sencilla incluso para alguien que nunca haya hecho ninguna instalación en una bicicleta. La verdad es que yo jamás había montado algo de esto antes que hacer este kit y no me ha resultado nada complicado. Son cosas bastante sencillas que, teniendo un poco de herramienta y un sitio adecuado para trabajar, las vas a conseguir hacer en una mañana. Básicamente se trata de cambiar la rueda trasera, que es donde va integrado el nuevo motor que vamos a meterle, y ponerle en el cuadro una batería. Luego requiere de unas manetas que también trae el kit para detectar cuando estás frenando, para que en ese momento deje de acelerar. Por si estás pedaleando y quieres frenar, pues el motor parará en ese momento. Y luego tenemos que ir pasando los cables con mucho cuidado por el cuadro, de manera que queden más o menos bien fijados, y los pondremos con unas bridas que también vienen en el kit. Otro par de cositas que tenemos que colocar es el cuadro de mandos, la pantallita que vamos a poner en el manillar donde vamos a controlar todo lo que queramos de la bicicleta, y un sensor de pedaleo que va a detectar cuando estamos pedaleando para que nos ayude y cuando no. Muchas bicicletas ya traen el cuadro agujereado, por ejemplo, para poder poner bidones de agua para cuando vamos andando en bicicleta, y esos mismos agujeros se pueden utilizar para poner el soporte de la batería, que es lo último que nos va a faltar por colocar. Si no tenemos un agujero, como era mi caso, o al menos no en la zona donde yo iba a colocar la batería, vas a tener que hacer unos agujeros adecuados en cada punto donde tiene que sujetar la sujeción de la batería. Pero esto es muy sencillo, solamente hace falta tener un taladro que cualquiera tiene más o menos en casa, no hace falta ninguna herramienta especial, y la tornillería adecuada.
Como en este caso yo tengo un taller muy completo, he decidido ponerle unas tuercas remachables en el cuadro para poder hacer una sujeción mejor y poder quitar y poner en un futuro, si hace falta, el soporte de la batería. Pero en realidad con que pongas unos tornillos rosca chapa ya te iba a valer. Es verdad que si te puedes permitir tener en tu taller, entre tus herramientas, una máquina para poner tuercas remachables, es una ventaja muy grande para hacer instalaciones súper limpias y para un montón de cosas. Algo que me gusta hacer en todas mis instalaciones es dejar muy bien sujetos con bridas todos los cables, porque no me gusta que vayan golpeando por ahí o que vayan así medio sueltos. Llámame raro, pero no me gusta. La verdad que poner el cableado de todo el sistema me ha resultado mucho más sencillo de lo que yo me pensaba. En cada punto donde tenía que conexionar algún cable o varios cables no había posibilidad de que me confundiese, porque cada uno solamente encajaba en un sitio. Aunque viniesen 3 o 4 cables en cada sitio, allá donde yo iba a conectar solamente había un conector que enchufaba en cada uno, así que esta parte está chupada. Además, los conectores vienen muy bien indicados con un par de flechitas, que es el punto exacto donde tienes que conectar cada uno. Donde encaja una flecha con la otra es donde va a entrar perfectamente un conector con el otro. Viene muy bien, la verdad. Aunque el kit ya trae unas cuantas bridas, os recomiendo que os compréis un paquete de bridas extra, porque es muy importante poner todos los cables súper bien ordenados y bien fijados, y no tenemos que escatimar en sujetar en todos los sitios que sea necesario al cuadro con bridas. Una vez que tengamos terminada toda la instalación, comprobamos que funcione, que arranque, y también os recomiendo que reviséis vuestros frenos, porque cuando hemos quitado las manetas de freno, las nuevas manetas de freno posiblemente no estén ajustadas exactamente en el mismo punto que las viejas, así que hacedlo. Y otra recomendación para los que habéis montado el mismo portabicicletas que yo de la misma manera es ponerle una fijación con una cincha en la parte de arriba como he hecho yo. De esta manera va a quedar mucho mejor sujeto y no se va a mover tanto mientras vayamos conduciendo. Ya sé que soy muy pesado, pero con el tema de la seguridad con las bicicletas mientras vamos conduciendo no se puede dejar nada al azar. Todo lo que se pueda hacer por la seguridad extra se va a agradecer. Portabicicletas, ok. Motor de la bicicleta, ok. Batería llena, batería montada, digo desmontada para llevarla de camino. Y ahora, con nuestra bici eléctrica por fin lista, nos vamos a un paraíso natural, la Senda del Oso en Asturias. Esta antigua vía de tren minero se ha convertido en una ruta cicloturista espectacular, perfecta para disfrutar en familia o con amigos. Atravesaremos túneles excavados en la roca, puentes sobre ríos cristalinos y paisajes de montaña que te dejarán flipando. Por fin llega el momento. Voy a conectar mi batería en la bicicleta y voy a probarla de una vez. Estoy deseando ver cómo funciona. Pero antes que nada, lo primero que tengo que hacer es poner a mi pasajero preferido en su asiento para que esté bien cómodo y haga una ruta fantástica. Ahora, una vez que coja postura, es momento de que me monte y empezar a ver cómo funciona la magia de este kit eléctrico. Antiguamente por aquí rugían los trenes mineros cargados de carbón, pero hoy en día estas vías se han convertido en un camino verde espectacular para ciclistas y peatones, que serpentea entre montañas, valles y ríos cristalinos. Esto es la Senda del Oso, una antigua ruta minera convertida en paraíso natural. Durante toda la ruta he tenido la bicicleta puesta en el número 3 de ayuda de 5, o sea que es más o menos un apoyo intermedio. Por lo que he podido comprobar, te ayuda a partir de 1 o 2 km por hora hasta 16 o 17. A partir de 17 km por hora ya solamente pedaleas tú, con lo que cuando estás llaneando prácticamente no te ayuda y estás ahorrando batería, y en el momento en el que nota que hay una cuesta arriba empiezas a bajar la velocidad y empieza a ayudarte, con lo que es el punto exacto para que aguante más de autonomía y te ayude en las cuestas arriba, que es cuando realmente lo necesitamos. Por supuesto que si lo pones al nivel 5 de 5 te ayuda muchísimo más y puedes ir prácticamente a 25 km por hora solamente pedaleando en vacío. Prácticamente no tienes ni que hacer fuerza porque todo te lo hace el motor. Pero claro, la autonomía se va a resentir y te va a hacer bastantes menos kilómetros de los que te harían en nivel 3. Así que bueno, queda un poco a tu elección si prefieres tener más autonomía o que te ayude más. Si os apetece venir a hacer la Senda del Oso, este camino os sumergerá en un entorno natural protegido declarado monumento natural, bosques frondosos, fauna salvaje y a lo mejor hasta ves algún oso si tienes suerte. El embalse de Valdemurio es un hermoso lugar situado en Quirós, en el centro de Asturias. Este embalse es ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar un montón de actividades al aire libre.
Si vienes en verano, posiblemente encontrarás unas canoas que podrás alquilar para darte una vuelta por aquí. Y si vienes sin bicicleta, tampoco te preocupes porque vas a tener un montón de sitios donde vas a poder alquilar alguna bicicleta para poder hacerte la ruta si no puedes traerte la tuya. Kilómetro tras kilómetro la bici eléctrica se portó como una campeona. Las subidas ya no eran un problema y pudimos disfrutar del paisaje sin agotarnos. Ver a mi hijo disfrutar así sin esfuerzo no tiene precio. ¿Qué os puedo decir del kilometraje? La verdad es que no puedo estar más contento. Hemos hecho más de 50 kilómetros y no son 50 kilómetros cualquiera, son 50 kilómetros pedaleando yo con mi hijo detrás. O sea que el conjunto tiene más de 100 kilos entre yo y mi hijo, más la bicicleta. Quiero decir, es muy raro que cualquier persona que vaya a usar un kit de estos vaya a pesar más de 100 kilos. Así que por esta parte estoy encantado. También hice una prueba yo solo el otro día y lo fui comentando en las stories de Instagram, si lo queréis mirar alguno, donde pude ver que más o menos hacía como 30 y pocos kilómetros utilizando el apoyo máximo, o sea, al número 5 de apoyo, y realmente prácticamente yo no tuve ni que pedalear. O sea, pedaleas porque para que el kit sea legal necesitas sentir que estás pedaleando para que funcione, pero me estaba ayudando realmente como si fuese una moto a 25 km por hora. Solamente con pedalear en vacío la bicicleta me llevó y me hizo 30 km en modo moto. Por lo que estuve viendo, las baterías que tiene Yosepower son de diferentes potencias, así que todavía hay baterías que dan más autonomía que estas si a alguien le interesa. Como todos sabéis, mi furgoneta, uno de los puntos fuertes que tiene es que tiene una instalación eléctrica muy potente, con baterías de litio, LiFePO 4, muchos paneles solares, y esto me ha permitido poder enchufar la bicicleta para cargarla en la furgoneta, que es otro puntazo para poder irte por ahí perfectamente una semana, 10 días o un mes en verano, y tienes autonomía infinita porque cada vez que necesites batería enchufas la bicicleta en la furgoneta y tienes otra vez cargada durante la noche la bicicleta para el día siguiente. O sea que me parece un sistema espectacular para poder añadirlo a tu kit de furgoneta camper.